Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Empezamos ya la que sería la quinta tutoría de trabajo de fin de grado. Fijaros, ya casi nada, ya llevamos la quinta tutoría. Poco a poco vamos avanzando y ya muchos de vosotros pues estáis realizando vuestros TFG, entregando vuestros borradores o primeras ideas a los tutores y tutoras de Madrid, que yo espero que os estén cada uno a su estilo y a su forma, os estén haciendo pues algunas revisiones, algunas consideraciones. Si no, de todas formas, ya sabéis que hay unos plazos específicos para la entrega de esos primeros borradores fuertes, digamos potentes, que le tenéis que entregar a vuestros tutores y a vuestras tutoras, con idea de que en un tiempo también prudencial ellos os contesten más o menos cómo van, cómo ven el trabajo que vosotros estáis realizando antes de lo que sería la entrega definitiva del trabajo de fin de grado, ¿vale? Bueno, hoy igual que siempre, vamos a atender las dudas que vosotros podáis tener, pero vamos a empezar específicamente por una cuestión que me habéis planteado varios de vosotros, que ha sido el tema del uso de las entrevistas, ¿vale? Entonces, como sé que teníais problemas con eso y además una técnica que se suele utilizar mucho en investigación en trabajo social, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo, si os parece, vamos a dedicar unos minutos a hacer una breve explicación sobre el uso de la entrevista en temas de investigaciones o proyectos de investigación, ¿vale? Entonces, para ello, os he preparado una pequeña material, un pequeño material didáctico, un genial, igual que hicimos la otra vez, que además esta mañana os la he enviado a través de correo electrónico a todos los que estáis matriculados en la asignatura y también a través de un mensaje del foro específico de la plataforma ALF de la asignatura, ¿vale? Para que todo el mundo tenga el mismo enlace que nosotros vamos a trabajar ahora sobre el tema de la entrevista, ¿vale? Bueno, pues empezamos, si os parece, explicamos un poco el tema de la entrevista y luego dejamos abierto todo lo que necesitéis para temas de dudas, preguntas que se os den a partir de lo que hemos hablado, de otras cuestiones que tenga que ver con vuestros trabajos de fin de grado, ¿vale? Bueno, para ello os voy a compartir entonces, espero que lo estéis viendo, este pequeño Geniali, ¿vale? Que es una presentación que está, ya sabéis que es un tipo de presentación que es interactiva, ya os he presentado en alguna ocasión, os he mandado cositas de estas. Y esa presentación interactiva os permite navegar por los diferentes apartados que tenéis en el de contenido. Bueno, se llama así la entrevista como técnica de investigación. Os recuerdo, por favor, muy importante, ¿vale? Yo sé que vosotros habéis dado la entrevista en trabajo social. Esto no es la entrevista en trabajo social. Os recuerdo que la entrevista en trabajo social es un tipo de entrevista de corte o de modalidad clínica, en algunos casos, otros de tipo informativa, otro de tipo explorativa, pero siempre en contextos de intervención en trabajo social. En este caso, lo que vamos a hablar de la entrevista es como técnica de investigación. Entonces, es un complemento que es la técnica de la entrevista, ya sabéis cómo es. Nos sentamos delante de alguien, o puede ser una o varias personas, y a partir de ahí, como es de investigación, lo que hacemos es obtener información de esa persona a través de a partir de los planteamientos que nosotros tengamos de investigación, ¿vale? Os recuerdo que este tipo de entrevistas que vamos a explicar hoy es general de las ciencias sociales y se utiliza como técnica o metodología de investigación. No es, repito, la investigación específica para intervenir, para explorar o para informar que nosotros utilizaríamos en la intervención de trabajo social, ¿vale? Para ello, pues habría otras formaciones, ya sabéis que tendríamos otros manuales y otros elementos, ¿vale? Bueno, ¿qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar muchas cuestiones. Para empezar, vamos a utilizar siempre, o yo os recomendaría que podéis utilizar el material de apoyo que tiene la UNED o cualquier otra fuente que tengáis. Es decir, oye, mira, Baristo, yo di una asignatura de metodología o métodos y técnicas de investigación y en esa de métodos y técnicas de investigación venía, os explicaba cómo era la entrevista o qué tipo de entrevistas hay o cómo se pueden aplicar en investigación. Pues ya tenéis ahí un buen material, con lo cual podéis trabajar lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Con el tema ese. En el caso, en el caso que tengáis otra fuente, otros elementos que vosotros podáis utilizar, pues bienvenido sea. Es decir, no tiene por qué ser específicamente ese, sino que básicamente de cualquier sitio. Yo de todas maneras, por mi cuenta, os voy a dejar un enlace para descargar el material en abierto, ¿vale? Os voy a dejar ese enlace para descargar el material en abierto. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido
de que si os dais aquí cuenta, tenéis un hipervínculo, ¿vale? A un libro que está en abierto, que es legal tenerlo en abierto, que en concreto se llama Técnica de Investigación Social y Educativa, que nos va a venir estupendamente. Y si nosotros tiramos por aquí, bueno, aquí mismo ya tenéis, podéis irlo viendo, pero si vais aquí, vais al enlace directamente y se os descarga, os van a venir también diferentes técnicas de investigación. Por ejemplo, los que vais a utilizar el cuestionario, pues tenéis un montón sobre el cuestionario, o en este caso, la entrevista, que vamos a utilizar algunas cositas de las que vienen aquí y otras por las utilizaremos de otro lado. Grupo de discusión, si os dais cuenta, la observación participante, es decir, estamos hablando de lo más básico, lo más rudimentario, lo más al uso de las ciencias sociales. Hay otras metodologías y otras técnicas todavía más cuantitativas, por ejemplo, el tema de escala, que lo utilizamos muchísimo en trabajo social, que no está en este libro, ¿no? Pero ya cada uno, pues, en función de lo que vaya a usar, pues ya sabéis que tenéis diferentes materiales. En cualquier caso, con este enlace que os dejo, por aquí podéis darle y os descargaréis el material, o incluso lo podéis ir revisando, lo podéis ampliar, lo podéis poner a pantalla completa, todo eso lo tenéis aquí hipervinculado. Vale, vamos a seguir un poquito hablando. Os recuerdo que la entrevista la podremos utilizar en nuestros trabajos de fin de grado, tanto para un proyecto de investigación, ¿vale? Como en una investigación en sí. Recordáis que estuvimos explicando que en los trabajos de fin de grado tendríais la posibilidad de enfocarlo, si es de investigación, o bien porque os hayan dicho los tutores que ejecutéis una investigación, entonces la entrevista sería aplicar una técnica de entrevistas, tener datos con la entrevista y analizar las conclusiones y resultados y datos que obtengamos de esa revista, o si lo que vosotros estáis haciendo es un proyecto de investigación, es decir, estáis planificando una investigación, pero no necesariamente la vais a ejecutar, pues evidentemente a partir de ese momento lo que haréis es planificar, que haríais una entrevista, que tendría X fase, que tendría tal muestra, y a partir de ahí los datos que se podrían obtener, preguntas. Ahora vamos explicando un poquito más, ¿vale? Pero si tenéis dudas, os recuerdo que en el vídeo que grabamos de la tutoría 3, aquí también lo tenéis hipervinculado, ¿eh? Si vosotros le pegáis aquí, os saldría ese vídeo de YouTube, o si queréis ir directamente podríais ir al enlace, no habría ningún problema. Ese vídeo explica perfectamente o aclara cuáles son las diferencias entre plantear una investigación, ¿vale? O plantear un proyecto de investigación. También os recuerdo que se elaboró un material didáctico para las diferencias entre los dos posicionamientos. También lo tenéis aquí, es decir, si vosotros cliqueáis aquí, a este pequeño enlace que yo os he pasado, ya podéis trabajarlo o directamente ir al enlace, ¿vale? Donde os aparecerá ese mismo material que se explica también en ese vídeo. Importante, ¿vale? Importante, tanto si es en un caso como es en otro, recordad que habíamos dado una estructura. Aquí la tenemos, ¿vale? Esa estructura. Os recuerdo, tenemos una portada, resumen, el índice, la introducción, un planteamiento del problema, porque estamos en investigación, donde se podía hablar de la unidad de análisis, la unidad de observación. Ahí es donde explicamos también los hipótesis, los objetivos generales y específicos de investigación que nosotros nos planteamos, ¿verdad? Y, hombre, evidentemente, pues un análisis teórico sobre la cuestión, que es lo que llamamos el marco teórico. En cualquier caso, siempre va a tener una propuesta metodológica, bien sea porque planifiquemos que vamos a realizar esa metodología de investigación, ¿vale? Ahí entrarían las entrevistas, o si realmente es una investigación que hemos realizado con entrevistas, en el apartado metodológico explicaremos qué tipo de entrevista hemos hecho, en qué fase la hemos aplicado, con qué muestras, o sea, los mismos datos, pero evidentemente hablamos en pasado y sobre una investigación que nosotros hayamos terminado de hacer, ¿vale? En cualquier caso, yo digo, sea proyecto o sea investigación, la metodología explica las técnicas y los procedimientos. Aquí es donde nosotros explicamos nuestra entrevista, ¿vale? A quién se la vamos a hacer, cómo se la vamos a hacer, durante qué tiempos, a qué muestra concreta, qué tipo de entrevista, qué pregunta le vamos a hacer, qué variables queremos medir. Todo eso se explicaría en la propuesta metodológica, ¿vale? En la que va hablando de las técnicas. Repito, tanto sea para planificarla, o tanto sea porque hayamos ejecutado la investigación y la queramos nosotros a partir de ese momento explicar qué es lo que hemos hecho. Entonces en la metodología se explica el procedimiento o el proceso de investigación, ¿vale? Repito, si tenéis dudas sobre las diferencias, en el vídeo de la tutoría 3, que lo tenéis aquí hipervinculado, y este material de Geniali, que precisamente se elaboró para ese menester, lo vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? Bien, seguimos avanzando. Definición de la entrevista. Bueno, ¿qué es una entrevista? Tiene una definición de Rodríguez y García, que se utiliza mucho en ciencias sociales.
Consideran que la entrevista es una técnica, evidentemente es una técnica, en la que una persona, en este caso vosotros, ¿vale? El entrevistador, que en este caso es un investigador o una investigadora de trabajo social, solicita información de otra o de un grupo. Os recuerdo que la entrevista se puede hacer a nivel individual, pero también las hay de pareja, de familia o un grupo de personas, ¿vale? Con unas determinadas características, a las que nosotros vamos a denominar entrevistados o, en este caso además, se les va a llamar informantes, porque son los que nos van a dar información que nosotros a través de esa técnica de la entrevista queremos obtener, ¿vale? Para obtener datos sobre un problema determinado, un problema de investigación, recordáis, no un problema de trabajo social, sino en este caso es un problema de investigación. Os recuerdo que el problema en investigación es aquello que yo no sé, y por eso es mi problema, y quiero saber y quiero resolver ese problema de investigación, ¿vale? Básicamente, seguramente será o la hipótesis central que yo quiera explicar y evidentemente estará conectado súper conectado con mi objetivo de investigación, ¿vale? Eso es la entrevista, es decir, un procedimiento, una técnica por el cual alguien capacitado, en este caso un investigador de trabajo social, solicita información a otra persona o a varias, depende del modelo que vosotros queráis utilizar, para obtener datos sobre un determinado enigma científico, una determinada hipótesis o lo que se llama un problema de investigación, ¿vale? Para obtener ese tipo de datos o ese tipo de información. Vale. ¿Qué tipo de entrevista? Cuidado, no estamos hablando, os recuerdo desde el principio todo el tiempo, no estamos hablando de las entrevistas de intervención en trabajo social, ¿vale? Sino que estamos hablando de entrevistas como técnica de obtención de información científica, como técnica específica, en este caso, de investigación en ciencias sociales, ¿vale? ¿Qué tipo de entrevistas de estas hay, de investigación? Pues un montón. Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, de la estructura y el diseño. Ya sabéis, puede ser una entrevista estructurada, semiestructurada o nada estructurada o sin estructura. Básicamente la estructurada, ahí os tenéis esa información, el entrevistador organiza previamente las preguntas, normalmente cerradas, es decir, hay unas preguntas muy concretas a partir de un guión que previamente nosotros hayamos establecido. ¿Vale? Y van en un orden concreto esas preguntas y lo que se obtiene o se pide del entrevistado o del informante es que nos dé esa información, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que puede haber diferentes niveles de estructuración, es decir, desde la máxima estructuración yo os la recomendaría, ¿vale? A menos que el tipo de investigación sea muy de experiencia o muy de tipo historia de vida, entonces a lo mejor ahí podéis tener guiones, pero sean menos estructuradas, semiestructuradas o sin estructuración ninguna, ¿vale? ¿Cuáles os desaconsejaría? Pues las entrevistas totalmente no estructuradas. ¿Por qué? Porque una entrevista totalmente no estructurada es tan abierta que tú nunca sabes hasta dónde vas a llegar o por dónde vas a tirar, porque va a depender de esa comunicación que tú tengas, ese charlar más bien con el informante, pero claro, puede ser que no pases por aquellos elementos que tú necesitas averiguar o medir, ¿vale? Ya digo, a más cerrada esté el guión de preguntas y más concreta está esa estructura, pues diríamos que es más estructurada, semiestructurada o no estructurada, ¿vale? Según el momento, pues sencillo, pueden ser inicial o exploratoria, de desarrollo, seguimiento o finales, ¿vale? Por ejemplo, depende de los tipos de investigación. Mira, yo quiero hacer una investigación de trabajo con una familia y quiero preguntarle sobre su relación con la escuela y a modo de entrevista, pero quiero hacerlo después de un año de trabajo con ellos. Entonces voy a hacer una entrevista inicial, le voy a preguntar una serie de cosas y al año, después de haber trabajado con ellos, le voy a volver a hacer la misma entrevista. ¿Por qué? Porque hago una inicial y una final y hago una comparativa. Vale, pues ya tienes ahí los momentos. Si os dais cuenta, los momentos en este caso se están refiriendo prácticamente a cuándo hacemos la entrevista. Oye, Evaristo, yo solamente voy a hacer una entrevista. Pues tu entrevista es la final, la única, no hay más. ¿Vale? Directamente se saca ese dato de un encuentro que tengas con la persona. Número de sujetos, muy sencillo, porque también lo hemos dejado caer en la propia definición que hemos utilizado de entrevista, nos ha salido, ¿verdad? Pueden ser entrevistas individuales, únicamente hay un entrevistado o un informante, y las entrevistas grupales, pues son entrevistas que se realizan a partir de dos personas, dos o más individuos, de manera simultánea, porque nos interese para la investigación que sea así, ¿vale? Que ya veis, cada uno de vosotros esto lo podrá utilizar de diferentes formas según el TFG que tenga en la cabeza y las orientaciones que le haya podido dar o no su tutor o su tutora de Madrid, ¿vale?
La extensión del objeto de estudio pues, pueden ser focalizadas o monotemáticas, en este caso, o no focalizadas. Depende de hacia dónde queramos tirar. Por ejemplo, las no focalizadas, ¿no? Para que veáis la comparativa, son entrevistas que abarcan un amplio espectro de temas y que con frecuencia suelen ser preparatorias, exhaustivas y de larga duración. Es decir, no estás focalizado en una temática, sino que lo que quieres es una perspectiva general de algo. Normalmente estas no focalizadas suelen ser poco estructuradas, pueden ser semiestructuradas o no estructuradas, ¿vale? Normalmente a más claro, más focalizado tengas el objetivo de la entrevista, más la vas a querer estructurar, preguntas más concretas vas a querer hacer porque quieres ir directamente a datos que tú necesitas obtener de ese informante, ¿vale? La profundidad pues va en relación también con lo anterior, pueden ser entrevistas de tipo superficial o entrevistas en profundidad. Las superficiales buscan valores objetivos, útiles para la investigación y no requieren una relación consolidada entre el entrevistador y el entrevistado. Se trata simplemente de un diálogo, ¿vale? Cuando no voy a entrar mucho en materia, sino que lo que voy a obtener información, pues básicamente es del tipo superficial. Pero si lo que yo requiero es una profundidad muy, muy amplia, que además voy a buscar historias de vida, aspectos muy íntimos, sobre elementos muy complejos, etcétera, etcétera, a lo mejor tengo que diseñar o buscar entrevistas que me permitan entrar hacia adentro del sujeto con ese nivel de profundidad, ¿vale? Se llamarían entrevistas en profundidad, ¿vale? Y según el rol del entrevistador, pueden ser directivas o no directivas. Lo normal es que sean directivas, es decir, el entrevistador es el que manda, digamos, lleva el guión de la entrevista y marca los ritmos, marca lo que hay que hacer, marca qué preguntas hay que responder, busca esas respuestas, aclara y sitúa al entrevistado o al informante, ¿vale? No directiva, pues digamos que sería que tuviésemos un rol más pasivo, pero interesado y atento que le permita avanzar en profundidad, sacando a la luz la percepción que tiene el sujeto sobre un determinado fenómeno. Es decir, que no busca tanto, a lo mejor, pasar por unos ítems obligatoriamente, sino que lo que buscamos es un rapport, un contexto donde queramos estar a gusto, que estemos bien, que estemos para intentar liberar una determinada información que a lo mejor es más compleja. Por ejemplo, si es no focalizada, lo normal es que sea no estructurada, puede ser que sea no directiva, es decir, son más informales, más abiertas, ¿vale? Con lo cual son otro estilo de entrevista. Cada uno de vosotros, muy importante, muy, muy importante, pues según los TFG que estéis diseñando, vuestras hipótesis y vuestro objetivo de investigación y a la muestra a la que se la queráis hacer, pues evidentemente estaréis viéndole sentido a unos tipos de técnicas, más de entrevistas de unos tipos o más de otros, ¿vale? Pero quiero decir que tenéis aquí, podéis hacerlo de muchísimas maneras. La entrevista es una técnica riquísima que permite muchos enfoques, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la entrevista? Porque esto es como todas las técnicas. Principales ventajas e inconvenientes de la entrevista. Las ventajas. Permite la obtención de información rica y contextualizada desde la perspectiva de la persona entrevistada. Evidentemente no es un cuestionario que es excesivamente superficial, sino que aquí vamos a obtener otra información de otra manera. Su interactividad y flexibilidad permite reajustar y clarificar preguntas y respuestas. Es decir, una entrevista, si el que tú le preguntas no se entera muy bien, le puedes reformular la pregunta de varias maneras hasta ser capaz de obtener la información. En un cuestionario, por ejemplo, esto no ocurre. El cuestionario es la pregunta que hay con las posibles respuestas y el que lo lee, pues, o al que se lo dictan, pues marca una opción o marca otra. No tiene más, ¿vale? Proporciona en los momentos iniciales de una investigación orientaciones que permiten concretar el diseño o preparar otros instrumentos y técnicas. Por ejemplo, oye, mira, a mí me encantaría hacer técnicas potentes, pero como desconozco un poco el tema, lo que voy a hacer, me voy a reunir con la gente que sabe de esto y les voy a hacer entrevistas. Entonces, a partir de ahí, de lo que me cuenten sobre el problema, soy capaz de diseñar, por ejemplo, técnicas más en profundidad, más claras, más concretas, más sistematizadas, ¿vale? Pues también lo puedes utilizar. Favorece la transmisión de información no superficial. ¿Por qué? Porque hemos hablado de esa información que puede ser más en profundidad, más rica o más experiencia del propio sujeto entrevistado o denominado también aquí informante, ¿vale? Y también como ventaja tenemos que suele ser un complemento, un contrapunto
eficaz los datos e informaciones obtenidos mediante instrumentos cuantitativos. Es decir, muchas veces decimos, oye, mira, voy a hacer una entrevista a un colectivo de trabajadores sociales para que me hablen cómo, en general, o un cuestionario al colectivo de trabajadores sociales de tal localidad para que me digan cómo han vivido el tema del COVID-19 desde su trabajo. Pero además, una vez que haya hecho ese cuestionario, me voy a reunir con 2, 3 trabajadores sociales muy concretos, de puestos muy relevantes, y les voy a hacer las mismas preguntas, pero en una entrevista, ¿vale? Porque lo que quiero es ver si lo que he obtenido con el cuestionario de forma cuantitativa casa o no con lo que obtenga con la técnica de la entrevista. Eso se llama triangular. Es decir, una entrevista te puede servir para contrastar con otras técnicas. ¿Vale? Pues eso también lo podéis diseñar, es muy chulo, ¿vale? También tiene sus limitaciones. Es decir, a diferencia de otras técnicas, la entrevista implica un gran consumo de tiempo, tela, tanto en su desarrollo como en el tratamiento posterior de los datos. Vamos a ver, un cuestionario, te lo curra mucho diseñándolo, pero una vez que se lo pasa a la persona, te lo rellena y tú ya lo que haces es tabular. Tiene su tiempo, pero tiene menos tiempo, ¿vale? Y sobre todo si te ayuda de algún tipo de software como el Excel, SPSS, etcétera, ¿vale? En la entrevista no, la entrevista tiene que hacer una entrevista. Es decir, a lo mejor la entrevista lleva una hora con uno. El cuestionario de Montellava la lleva 15 minutos. Y a lo mejor lleva más de una hora hacer esa entrevista, pero es que es la hora que haces la entrevista, más ahora, una vez que tienes la entrevista, que evidentemente lo normal es que la hayas grabado, ¿vale? Esa grabación de esa entrevista, lo que tienes que hacer desde el punto de vista metodológico es una transcripción. Es decir, lo que está en audio, pasarlo por escrito. ¡Wow! Eso son un montón de horas. Más, una vez que lo tengo por escrito, tengo el texto, ahora tengo que analizarlo. Es decir, pues aquí me está diciendo que tiene un problema con esto, aquí me está diciendo que se ha peleado con su hijo, aquí me tiene que decir que los servicios sociales no lo han atendido, aquí me tiene que decir, en función de lo que estemos buscando, que es intentarle sentido a ese diálogo, modo de entrevista que nosotros hayamos hecho. Eso es una limitación. Otra, proporciona información indirecta, filtrada desde la perspectiva de los entrevistados. Evidentemente, si yo le pregunto a un trabajador social, oye, ¿tú cómo crees que han visto la COVID-19 el colectivo de trabajadores sociales de Sevilla? Y me da su opinión en una entrevista, esa información es objetiva. No, porque está interpretada. Es decir, no sé lo que opina el colectivo, sé lo que dice un trabajador social sobre todo el colectivo de trabajo social. Es su percepción, su idea, ¿vale? También una limitación, proporciona información de un lugar designado y no en el contexto natural. Tener mucho cuidado porque en dónde se haga la entrevista, cómo se haga la entrevista, puede mermar, coaccionar, puede resituar al informante o incluso que las informaciones se den de una manera o de otra. Es decir, normalmente cuando yo hago entrevistas, no la hago ni en la universidad, ¿vale? Para no amedrentar a quien sea, pero tampoco lo hago donde esa persona trabaja. Entonces buscamos contextos que sean ajenos para los dos. Bueno, pues son interesantes. La presencia del investigador puede sesgar la respuesta. Oye, mira, es que resulta que yo estoy haciendo una pregunta sobre el tema de sexualidad y claro, como yo soy un hombre y el que responde es un hombre o una mujer, puede ser que el hecho de que yo sea hombre interfiera en o persuada o limite o sesgue las respuestas de alguien a que le estoy haciendo una entrevista. Muy probablemente. ¿Vale? Entonces, eso siempre que hay una presencia física en una técnica, esa presencia física puede acarrear determinados problemas, ¿vale? No todas las personas se expresan del mismo modo y son iguales de perspectiva, estamos de acuerdo. Es decir, hay veces que decimos, vamos con un informante bueno para hacerle una entrevista y resulta que esa persona no se expresa bien o no nos elabora bien la respuesta o no es capaz de realmente delimitar sobre lo que le estamos preguntando o no nos entiende. Esto ocurre mucho, yo qué sé, porque cuando trabajáis con colectivos, por ejemplo, como yo he hecho muchas entrevistas con colectivos de personas inmigrantes, o personas que tengan síndrome de Down, o personas que hayan sufrido o tengan déficit del lenguaje, por ejemplo, personas que tengan un ictus, personas que vengan de otros países en general, ¿vale? Personas que tengan tartamudez, el colectivo de personas sordas, el colectivo de... Tenéis muchos colectivos que puede haber dificultades. ¿Vale? En comparación con los grupos de discusión, por ejemplo, la entrevista no produce la información fruto de la sinergia y efecto bola de nieve propio de un grupo. Es decir, si lo que vosotros buscáis es ver reacciones, no utilicéis la entrevista, porque la reacción máxima es la que vosotros le vais a provocar, que además tiene que estar un poquito controlada, ¿vale?
Pero si es un grupo de discusión, mola un montón porque ahí pincháis a uno, pincháis a otro y saltan. Además, situáis en ese grupo de investigación, grupo de discusión, lo normal es situar personas con diferentes formas de pensar o de ver un determinado fenómeno. Si yo quiero ver el tema de la dependencia en España y lo quiero analizar con un grupo de discusión, pues voy a poner, por ejemplo, un trabajador social, un político, voy a poner a alguien del sector empresarial, voy a poner una familia que le fue muy bien con el tema de dependencia, voy a poner a dos familias que han tenido problemas porque no le han dado la dependencia, voy a poner un dependiente. ¿Se ha entendido? Es decir, voy a crear diferentes perfiles porque a mí lo que me interesa no es lo que me cuente cada uno, sino lo que ahí se cueza, discusión, ¿vale? Sobre un determinado fenómeno y cómo pueden llegar o no pueden llegar a través de esa sinergia a elaborar determinados elementos, ¿vale? Como veis, el grupo de discusión también es muy divertido, ¿vale? Bueno, ¿qué fases son las que tienen una entrevista? Las fases de la entrevista son varias, son muy interesantes porque tanto si la planificáis para proyectos de investigación como de investigación en realidad debéis de tenerla en consideración, ¿vale? Lo primero es preparar la entrevista. Lo normal es que tengamos un guión o un esquema inicial de la entrevista, aunque se trata de una tarea que podemos compartir con otros investigadores del equipo, es decir, a lo mejor se diseña la entrevista entre varios, ¿vale? La construcción, en cualquier caso, de una buena entrevista nos puede llevar bastante trabajo hasta que la tengamos claro. Y siempre deberá ceñirse a nuestros objetos e hipótesis de investigación. Esto es fundamental. ¿Qué pregunto en una entrevista? Pues muy sencillo. ¿Para qué has hecho la entrevista y qué pretende responder tu técnica de la entrevista? ¿Qué pretende responder? Pues seguramente a tu objetivo de investigación y esa hipótesis o varias hipótesis que tú te estés planteando. No vas a preguntar cosas que no tengan que ver con lo que tienes que responder. Es decir, los datos que tú piensas que haces un guión de entrevista para obtener información que te responda a tu investigación. Entonces tenéis que ser muy coherentes cuando hagáis o diseñáis el guión de la entrevista, ¿vale? También, en siguiente paso, yo ya tengo mi entrevista, pues desarrollo, conducción de la entrevista, es decir, voy al trabajo de campo, a la realidad y la pongo en marcha. Normalmente el tiempo de trabajo operativo estimado, más o menos, es un estándar, suele ser de 1 hora. Ojo, sin contar desplazamientos, preparaciones o cualquier otro elemento que tenga que ver con eso, ¿vale? Lo que es la ejecución, es decir, desde que empezamos a la entrevista. Hola, soy el trabajador tal social, y me encuentro aquí con fulanito de tal, que vamos a hacer una entrevista sobre tarará, tarará, tarará. Si es una entrevista que sea, por ejemplo, anónima, pues no podremos decir nombre. Se llamará informante 1, informante 2, informante 3 o con el entrevistado. Punto. ¿Vale? O la inicial del nombre. Si quiero decir, podéis buscar muchas maneras de anonimizar, tanto en una grabación como en un texto, ¿vale? Ese tipo de cosas. Si por casualidad no, en una entrevista, porque buscáis un poco de feeling, ahí no anonimizáis, el hombre se llama Paco, le decís Paco, pues cuando hagáis la transcripción, pues no pongáis Paco, pon P punto, y nadie sabe cómo se llama, ¿vale? Ese tipo de elementos sí son interesantes. Vale, lo ejecutamos. ¿Qué hacemos ahora? A partir de aquí, lo que hacemos es, ya tengo la entrevista y hacemos una transcripción. Ojo, para hacer una transcripción de la entrevista, previamente, en la propia entrevista, yo he tenido que pedir permiso. Esto es muy importante, pedir un permiso a la persona entrevistada para ser grabada, ¿vale? Un consentimiento informado. Y nos lo tiene que firmar. Esto es fundamental. Si lo vais a planificar, ponedlo, como que tendríais que hacer eso. Y si lo vais a hacer, hacerlo, porque es importante. Y además, hacer lo que es la grabación. Para que os hagáis una idea, yo nunca grabo con un único mecanismo de grabación. Estamos hablando de grabaciones de audio. ¿Podemos hacer entrevistas donde sean videograbadas? Sí, igual, un permiso y una cámara de vídeo o un soporte digital que sea capaz de grabar imagen y sonido. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque tenéis que entender que cuando hay vídeo, las personas se ponen muy nerviosas y puede influir mucho, 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 como si te hicieran una entrevista a la tele, en lo que tú digas, ¿vale? El audio se le olvida a la gente que lo están grabando, ¿vale? Entonces, sí es importante que si vais a hacer grabar lo que son entrevistas, primero, que tengáis un aparato que os permita grabar mucho tiempo, vaya a ser que se alargue, ¿vale? Y se os corte la grabación y os lo estropee. Y nunca utilizar un solo instrumento o una sola vía de grabación. Imaginaros, yo tengo una grabadora digital para investigación, la pongo en el sitio y además pongo mi móvil y el móvil de un observador participante que me acompaña en la entrevista. Es decir, ponemos 3 soportes, ¿vale? Esos 3 soportes, ¿por qué? Porque la entrevista es irrepetible.
Se va entendiendo. Entonces no podéis decirle, no, no, espérate, vamos a volverlo a hacer, que se va a borrado. No, tiene que estar muy bien hecho, ¿vale? Entonces lo normal es tener más de un audio. Por eso llegamos a la fase de transcripción, que es, yo ya me voy a mi casa con la grabación, si tengo anotaciones porque lo haya tomado, si me lleva un observador no participante que haya querido grabar, reflejar, por ejemplo, en cada pregunta cómo la persona ha tenido el comportamiento corporal, los movimientos, si ha reído, si ha llorado, todas esas cosas las podemos tener también, ¿vale? Lo que hacemos es transcribirla. Esta es sin duda la parte que más tiempo consume. Es decir, para que os hagáis una idea, os pongo aquí una referencia, por cada hora de entrevista podemos llegar a tardar en una transcripción 8 horas. Entonces, para mi TFG, no hagáis entrevistas de una hora. Tened cuidado, ¿vale? Porque si hacéis 5 entrevistas y las queréis transcribir para poderlas analizar, os podéis llevar un agobio bastante importante intentando cerrar ese tipo de detalle, ¿vale? Entonces, lo digo porque, hombre, a lo mejor una hora, 8 horas son mucho, pero imaginaros que tenía una persona con dificultad de lenguaje o no se escucha bien, ¿vale? O sois lentos escribiendo un audio, porque claro, eso también hay que escribirlo. También es verdad que tenéis algunos softwares, ¿vale? Aquí hay que hacer un cuco que conforme van escuchando un diálogo es capaz de irlo transcribiendo. Buscaréis aquí por mínimo la hora que haya durado el audio. Eso suponiendo que lo escriba bien. Tenéis que revisarlo constantemente de que lo que está escribiendo es eso. Entonces, al final, las 2 o 3 horas no te lo quita nadie, ¿vale? Entonces, más o menos para que lo tengáis en cuenta. Bien, hemos diseñado la entrevista, hemos ejecutado la entrevista, le hacemos una transcripción. Cuando tengo una transcripción terminada, no tengo una transcripción. ¿Vale? Ahora lo que tengo que analizar lo que pone ahí. Se llama el análisis de la información. El análisis de contenido de una entrevista es un procedimiento complejo, porque tienes que prestarle bastante atención, que implica tantas o más horas como las dedicadas a la transcripción, porque ahora tú vas leyendo poco a poco y vas interpretando lo que viene aquí. ¿Vale? Entonces, va a depender mucho de los análisis que necesitemos, si son de tipo cuantitativo, cualitativo o los dos. Alguien me dirá, Baristo, pero es que la entrevista es cualitativa. No, la entrevista es una técnica de obtención de información. Ya hemos dicho que puede ser más o menos estructurada, pero una vez que tú has obtenido la información, tú puedes hacer análisis cuantitativo, cualitativo o mixto, es decir, los dos ahí. Entonces tú puedes analizar, interpretar lo que la persona te está contando desde el punto de vista experiencial subjetivo o buscar regularidades. Imagínate que tú vas a hacer 5 entrevistas a 5 trabajadores sociales distintos sobre esto del COVID, porque es el ejemplo que se me ocurrió hoy, ¿vale? Y esas 5 entrevistas tú lo que buscas es ver en qué se parecen o en qué se diferencian los trabajadores sociales. Esto es un análisis de tipo comparativo. ¿Vais viendo? Lo que buscáis son similitudes, o sea, regularidades o diferencias. De los 5 trabajadores sociales, ¿cuántos han dicho que el COVID es un problema para la profesión o ha supuesto un reto? Pues lo han dicho 4, lo han dicho 3. Sí, esto que estoy hablando son números, es cuantificado. Por eso hay análisis de tipo de entrevistas que se utilizan a través de variables. Tú creas variables, creas códigos y los comparas. Vais viendo, todo esto se puede hacer como si fuera un cuestionario. Puedes crear estadísticas, incluso porque yo lo he utilizado mucho en investigación en los dos parámetros, cuantitativo, cualitativo, o cuando se puede, pues evidentemente los dos, porque es que se puede hacer entre los dos. Si tenéis pocas entrevistas o son historias de vida, ahí lo cuantitativo carece de sentido, porque lo buscáis no son regularidades, sino son excepcionalidades, buscáis la singularidad, buscáis la unicidad, es decir, lo que cada uno aporta, no por compararlo, sino por ver que es diferente y es único y es exclusivo, ¿vale? Yo digo, va a depender siempre del objetivo de investigación, hipótesis y el planteamiento que vosotros llevéis. Bueno, pues con ello, con ese análisis de información, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues la redacción del informe, ¿vale? O lo que es lo mismo, hacer, o alguna vez que hemos realizado el análisis, pues redactar las conclusiones que supone la etapa, digamos, de tipo analítica en la que hacemos seleccionar, cuidado, os pongo ahí las citas que mejor evidencian lo que estamos explicando. ¿Qué citas son estas, Baristo? Las citas del texto. Imaginaros que vosotros queréis decir que para el trabajo social, en ese ejemplo que os estaba poniendo, la COVID ha supuesto un problema también de tipo de conciliación familiar. ¿Por qué? Porque ha supuesto dedicar más horas, trabajar desde casa, trabajar. ¿Vale? Imagínate que eso sale en las entrevistas y además lo estáis valorando. Y queréis poner un fragmento de una entrevista donde se explica muy bien ese fenómeno. ¿Tú qué es lo que estás haciendo? Estás citando en tu informe de conclusiones con un cachito de una entrevista, ¿vale? De una entrevista tuya, que transcrita, es una cita de tu entrevista. ¿Cómo se cita? Pues muy fácil. Por ejemplo,
Ponemos el fragmento, entre comillas, y al final, entre paréntesis, podríamos poner entrevistador número 1, entrevista número 1, el nombre de la entrevista, página 8, párrafo 4, frases 6 y 7. ¿Qué acabo de decirle? Una cita de un fragmento, de un texto, que no es un artículo en un capítulo de libro, sino de un fragmento que sería localizable a partir de las transcripciones que nosotros hemos hecho. Es decir, cuando vosotros cojáis cachitos para ejemplificar, que está muy guay en investigación, ¿vale? Con las entrevistas de este tipo, esos cachitos deberían de estar citados. Sujeto 1, página tal, párrafo tal, y las líneas tal, tal, tal. Si están numeradas las líneas o todo el párrafo. Es decir, el fragmento que corresponda que nosotros queremos citar. Y eso queda mucho más científico y mucho más técnico, ¿vale? No olvidaros de citar esos fragmentos. Vale. Bueno, la entrevista, evidentemente hemos dicho que todas las entrevistas, sobre todo las que están ligeramente estructuradas y estructuradas, tienen un guión. Es decir, ese guión lo hemos diseñado al principio, ¿vale? O lo que es lo mismo, ¿qué preguntas me gustaría hacerle en esa entrevista al entrevistado, ¿no? Con ello, se trata de preguntas que le haremos a nuestro entrevistado. Se aconseja, muy importante, que sean un reflejo de aquellas variables que queremos medir y que nos permiten contestar a nuestra hipótesis objetivo de investigación. Tal y como os he explicado desde el principio, preguntaré lo que necesite para obtener respuestas a mis hipótesis y mi objetivo de investigación. Importante, por favor, una entrevista de más de 10 preguntas, eso ya es una pasada, ¿vale? No os paséis con el número de preguntas, a lo mejor os pongo aquí, si nos salen muchas más, quizás sea mejor montar un cuestionario, porque a lo mejor la entrevista os estáis pasando mucho. Entonces, la idea es hacer 4, 5, 6, 7, guau, ¿vale? Ya son muchas buenas preguntas que yo quisiera hacerle. Hombre, le voy a preguntar antes la edad, el sexo. No, mira, eso no es la entrevista. Eso, toma unos datos de referencia iniciales, eso no gastes ahí preguntas, ¿vale? Las preguntas son aquellos aspectos concretos que tú ya quieres obtener, ¿vale? De tu entrevistado y que es el guión de la entrevista. ¿Vale? Son las variables. También muy importante en la entrevista es a quién le hago la entrevista, lo que se llama el muestreo o la selección de los entrevistados. Aquí, muy importante, os recuerdo, es parte fundamental. No entrevisto a cualquiera. No entrevisto a cualquiera, sino que yo escojo a alguien para entrevistarlo porque por su perfil, por su calidad profesional, por su experiencia vital. Es decir, lo normal es que justifiquéis a quién se le hace la entrevista o a qué perfil de sujeto se le va a hacer la entrevista, ¿vale? Eso es muy importante porque da validez a los datos que nos va a arrojar a través de esta entrevista, ¿vale? Para que tengáis un esquema de trabajo con la entrevista, os puede servir esto. Sí, lo normal, una entrevista, ¿cómo la hacemos, no? Pues hacemos el inicio de la entrevista. Aquí, por favor, nos presentamos la investigación, ¿vale? Aclaramos cuáles son los objetivos de investigación, eso es muy importante. Si para qué sirve esta investigación, qué es lo que se pretende resolver. Si tenemos que obtener permiso, que es lo normal, porque nos lo firmen, ¿vale? Y sobre todo, crear lo que se llama el buen rollismo o rapport, ¿vale? Un ambiente agradable, ¿vale? De cierta complicidad o comodidad entre el que hace la entrevista y el que recibe la entrevista. Es decir, lo normal no es que empecéis a saco, sino que pues seáis distendidos. Oye, ¿qué tal? Mira, oye, ¿qué mata? ¿Cómo ha costado mucho trabajo dar contigo? Pero mira, no conocía tu pueblo, qué bonito es. ¿Esto dónde estamos? ¿En el ayuntamiento? Sí, está. O sea, intentad crear primero un clima inicial, ¿vale? Que es el rapport que os va a servir, os va a venir muy bien, ¿vale? A partir de ahí, el cuerpo de la entrevista. O lo que es lo mismo, realizamos las preguntas. Aquí hacemos grabación. Si lo necesitamos, pues conveniente, podemos tomar notas. Por favor, no toméis muchas notas porque la idea es que mantengáis una actitud muy receptiva, muy de escucha activa con quien le haga la entrevista. Entonces, si estoy así mirando para abajo como los médicos, ¿no? Cuando entran en el despacho que hay veces que no te miran, eso no es la entrevista guay, ¿vale? Tomamos notas, las que necesitemos, pero si pueden ser pocas, pero podemos utilizar, por ejemplo, un observador no participante, alguien que nos ayude, ¿vale? Que no va a hacer la entrevista, que va a estar en una esquina, ¿vale? Y ese puede tomar todas las notas que quiera, porque además no se va a meter, ¿vale? Y evidentemente, si podéis, fijaros y anotar o revisar la comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal no es lo mismo que una persona te diga, o lo he pasado muy mal, pero te lo hace así muy tranquilo, decir, lo he pasado muy mal, es que ha sido horroroso. Es decir, esa comunicación no verbal te está dando una cantidad de información que es maravillosa, que en una transcripción, ¿vale? Per se no aparece, ¿no? Y después por cierre de la entrevista, nos despedimos pues dándole las gracias, les recordamos lo importante que es esa entrevista para una investigación, lo que puede ayudar a esa investigación, etcétera, 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 ¿vale? Más o menos para que tengáis una cosita muy básica. Diferentes formas de hacerlo, pues claro,
que sería la transcripción y el análisis de la entrevista. Ya he explicado antes que la entrevista se puede enfocar desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, ¿vale? O mixto, ¿vale? Se puede tener entrevistas de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. No depende tanto de cómo hagamos la entrevista, sino de lo que hagamos con la información que hemos obtenido de ella, ¿vale? Igual pueden ser de tipo descriptivo, de tipo experimental, es decir, incluso con hipótesis, con escala, todo eso se puede dar en una entrevista, ¿vale? Y evidentemente puede ser en directo frente a indirecto. Diferenciamos entre dos tipos de contenido: el manifiesto, contenido explícito, literal, y el latente, que es aquel que viene acompañando a la información. Una cosa es lo que la persona diga, os he puesto antes el ejemplo, y otra cosa es lo que la persona, con el contexto, sus gestos, su entonación, sus énfasis, todo lo que haga con sus manos, sus ojos, todo, la postura donde mire, todo eso me está dando información indirecta de un discurso, ¿vale? Como veis, podemos analizarlo de muchas maneras. Yo os aconsejo que hagáis los análisis, si lo podéis, de las dos maneras. Si no, pues evidentemente la que más se ciña a vuestro objetivo de investigación y a vuestras hipótesis de investigación. Vale. Para los más osados, os pongo aquí, no agobiaros, que podemos hacer uso de software de apoyo. Oye, mira, me encantaría tener, Evaristo, un software que yo metiese las diferentes entrevistas ya transcritas como archivos de... Y ahora yo ahí pudiese analizar, comparar variables, crear categorías. Eso se hace con programas que se llaman QDA o Qualitative Data Analysis, os lo pongo aquí, ¿vale? O programas de análisis cualitativo son herramientas que te permiten la búsqueda de texto y exploración, codificación y recuperación de texto, creas anotaciones, también se llaman memos y escritos, puedes hacer vinculaciones entre partes de los textos de entrevistas entre sí, con lo cual puedes establecer relaciones, puedes hacer representaciones gráficas de ideas, mapas conceptuales o incluso hacer rápidamente los query tools o consultas, ¿vale? Para ello, ya digo, yo si tengo poco tiempo para hacer mi TFG, no me metería en esto. O si ya conozco el software, pues lo uso. Ahí tenéis, por ejemplo, los más famosos. Lo pongo aquí abajo, el Atlassian, bueno, tenéis el En Vivo, tenéis el Miner, tenéis también el web, perdón, tenéis también otro que es el Max QDA, que no aparece aquí, que es de Microsoft, que es muy, muy divertido. Tenéis el Aqua, o estos suelen ser de coste, software de coste, pero también tenéis software libre, con el que yo he tenido pues, también el placer de investigar cuando hay veces que las universidades tenían poco presupuesto, ya más o menos parece que esto lo tienen resuelto. Software libre, por ejemplo, os dejo aquí un enlace, no le voy a dar, pero si vosotros le dais a ese hipervínculo que pone aquí WebQDA, os va a una universidad del norte de Europa que ha creado un software en abierto. La página está en inglés, pero hay herramientas en español de ese software libre que os permite ver cómo podéis analizar diferentes textos. Yo digo, esto es para los más osados que se quieran meter. Quien no, pues análisis de andar por casa, me voy entrevista por entrevista, que la tengo transcrita y voy anotando, voy viendo qué dice cada uno a cada pregunta, ¿vale? O cada elemento en los que nosotros hayamos estado. Con ello, pues nada, pues muchísima suerte, tened mucho cuidadito, pensamos bien las cositas que vayáis a trabajar y a partir de ahí, pues que tengáis unos TFG que sean fantásticos y maravillosos, ¿vale? Bueno, voy a dejar de compartir esta presentación y ahora, por favor, todavía nos quedan unos minutos, dudas o preguntas o problemas que tengáis que presentar o plantear con vuestro trabajo de fin de grado. Si os parece, podemos levantar la mano. Por ejemplo, Ana Julia, cuéntame. Hola, buenas tardes. ¿Me Muy buena. escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Vale, perfecto. Es que te envié el correo con el borrador que me has contestado, ¿vale? Porque a mí lo que más me preocupa es el tamaño de la muestra de un cuestionario que he planteado, ¿no? Entonces, Sí, usando las herramientas me da una muestra muy alta. Entonces, sí. claro, ¿puedo disminuir la muestra? Sí, que sea Sí, representativa. ¿Qué significa que sea representativa? ¿Un 10%, un 5%, no te un...? agobies, escúchame, un momentito, para. Te lo digo porque se utilizan software o fórmulas estándar de representatividad. Cuando tú le metes el universo establecido, ¿vale? Te dan muestras muy grandotas, ¿vale? Sí. Entonces, tú piensas que estás en un TFG. Entonces, coge muestras representativas para poder representar tu hipótesis, ¿vale? En este caso, tú imagínate que tú dices, yo quiero coger, ¿de qué era tu investigación? No lo recuerdo, Julia, perdóname. De grupo en centro penitenciario. Temas de grupo en centros penitenciarios. ¿Y tú quieres hacer un Mm. cuestionario a quién? ¿A las que trabajan con los grupos o a los sujetos de los grupos? A los internos del centro Ahí. penitenciario para valorar cuál es su motivación para participar en grupo.
Vale, imagínate que tú dices, mira, pues yo tengo una hipótesis que dice que a más tiempo más motivación, o a más tiempo menos motivación, o según el tipo de condena más o menos, o si eres un preso que está considerado de bueno o dificultoso, varía. Pues yo seleccionaría las muestras por esa representatividad, no por el número de la comunidad de presos que hay en España o en Andalucía, porque te va a salir una burrada inabarcable. ¿Me vas entendiendo? No. A lo mejor te sale un cuestionario de 40 o 50 personas o de 20, ¿vale? Ujú. Donde con eso ya tienes tú una representatividad aproximada, ¿vale? Del fenómeno que tú quieras estudiar. Entonces, no vayas tanto a porcentaje, que podría ser interesante, como pensar más bien que es un TFG, un pilotaje, ¿vale? Entonces, va a hacer una prueba básica con unos grupos específicos. Por ejemplo, voy a coger el 100% de los grupos de la prisión de Sevilla. Sevilla 2, ¿no? Bueno, ya no sé cómo se llama, Sevilla 2, Sí, ¿vale? Morón, sí. Tú me has entendido, ¿no? Y además lo que Sí. hay dos grupos operativos. Bueno, pues dos grupos operativos es el 100% de la muestra. ¿Me has entendido o no? Entonces, busca No. la representatividad, el 100% de la muestra de ese centro, ¿vale? Si lo que Claro, quieres pero hacer... Sí, perdona, Julián, dime. no, quiero decir, por ejemplo, en un centro penitenciario hay 1000 internos, ¿no? Entonces yo quisiera valorar de esos internos cuántos estarían dispuestos a participar. No puedo entrevistarlos a 1000, Ah, ¿vale? claro, efectivamente. Pues puedes hacer una ponderación. Tú imagínate que tú dices, bueno, pues voy a coger un rasgo representativo por edades, ¿vale? Y lo voy a coger, si tengo un módulo de mujeres, pues también de mujeres. ¿Vas viendo lo que Sí. te quiero decir o no? Pues tú dices, bueno, pues voy a coger a lo mejor una representación de X de tantas edades y de tantos sexos géneros. Y ya con eso tienes una aproximación. Eso se llama método Gallup, ¿vale? Si pones como universo de base toda la comunidad penitenciaria de un centro penitenciario, te van a salir una burrada. ¿Me vas a Claro, entender? es que me salen muchos. Claro, ¿vale? Entonces, no tires por ahí, tira más por representatividad intencional. Es decir, tú Ujú. di, yo quiero tener representación masculina y femenina y además lo quiero tener de cada uno de los módulos. A ver cuáles son más receptivos. Por ejemplo, Ajá, vale. crea tú y justifica tú los criterios de selección muestral. Y con eso lo tendría, en este tipo de trabajo lo tendría controladito, ¿vale? Vale, vale, Porque gracias. además lo tienes que ejecutar, ¿no? Quiero decir que no es un proyecto. Sí, Claro, es que no es lo mismo decir, voy a hacer un proyecto, entonces en el proyecto puedes poner toda la comunidad que tú quieras. Como es no. ejecución, cíñete básicamente a lo abarcable en este caso, ¿vale? Justificado, claro. ¿Vale? Vale, vale, gracias. Julia, suerte. Gracias. Vale, ¿más preguntas o más dudas? A ver, por ahí, Mariano, cuéntame, Mariano. Ahora sí, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Vamos a ver, en cuanto a lo que es la entrega del borrador, Sí, el borrador es el trabajo que tengo hecho. Perdón, te cambio la pregunta de forma. Yo he tenido una fecha de trabajo de fin de grado, elección de tema, justificación y supervisión de elección. sí, ¿Vale? sí, Y ahora, oye, se me ha ido esto. Y ahora me pone proyecto de investigación, breve fecha orientadora, proyecto de investigación fin de grado. Vamos, yo no tengo investigación ninguna, porque me pone una hipótesis, los principales resultados que se espera de conseguir, yo es que no sé, o le entrego lo que tengo eso, porque el borrador me lo van a corregir, digamos. sí, se supone que según la guía te tienen que dar respuesta en unos días concretos, en un plazo concreto. Corregir en el sentido de que tira por aquí o tira por allá. No, Efectivamente. es que se supone que se cierra hoy la entrega, todavía no tengo abierto para poderlo meter, ¿eh? Pues mándalo por email. Es decir, No, tú no, 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 lo no, procedes. tampoco. Yo lo mandé ayer y no recibo tampoco contestación, pero así estamos todo el grupo de nosotros. Bueno, escucharme, de Entonces, todas maneras, si tenéis un problema con algún tutor o tutora en concreto que no contesta, veis que no hay espacio el para coordinador, trabajo, tenéis que contactar con el coordinador de la el asignatura. coordinador ya manda un correo que le han tirado, digamos, entre comillas, de las orejas al tutor. Vale, pero de todas Entonces, mi maneras, pregunta es, si yo me signo, se me fijo en este, digamos, este esquema, o hago uno libre o le entrego lo que tengo ya hecho. yo, Mariano, en tu caso, yo le entregaría lo que ya tienes hecho, porque lo que te puede decir es que no los quiere, o que los quiere, o que incluso os vaya a encontrar tutores que os dicen, no me mandéis ya más nada porque con lo que me has mandado tienes el TFG. Pues yo terminado no lo tengo, pero, Pero lo pero tienes ahí. lo tengo ya, por, digamos, entre comillas, por la mitad, y lo único que me queda es lo que es
la estructura de los puntos 5.1 y 5.2, volver ponérselo, conclusiones que eso lo voy a rellenar después cuando yo termine. Entonces, ¿cree que lo mejor es mandarle En tu lo caso, que tengo esto, hecho? claro, yo sí lo mandaría, ¿vale? A ver, Venga, bueno, a ver, gracias. Cuando lo vale, abran, se lo vale, a ver lo que te dice. envío. Bueno, Gracias. le dejamos ya la última palabra porque se nos va la posibilidad. Tengo aquí Carrioca Taldi, Sí, cuando hola, quiera. soy Lorena. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mira, le quería preguntar, me hicieron la corrección del TFC, de la propuesta, y no entiendo una parte que me ha comentado la tutora. Espera, que es que me dice, eh, si se expresan diferencias en función de los distintos talleres. ¿Qué talleres, Lorena? Eso, mi propuesta era hacer diferentes talleres para los jóvenes, para los MENAS. Y Sí, la tutora, una de las correcciones que me ha hecho es si se expresan diferencias en función de los distintos talleres. sí, No sé si es... talleres que Sí. pueden ser porque vayan dirigidos a diferentes colectivos o a diferentes problemáticas o estén dentro de un esquema donde todo el mundo tenga que pasar por cada uno de esos talleres. Yo me imagino que necesita más información. Necesita más información acerca de a qué van apuntados los talleres, o sea, cuál es el objetivo. El El objetivo objetivo, específico. la población, ¿vale? Si te apuntas a un taller, ya no te apuntas al otro, o son simultáneos, todo el mundo tiene que pasar por talleres. O sea, Ah, detalles de eso. Creo que te está preguntando, ¿vale? No se entiende, no entendería yo más allá, porque no sé muy bien, pero me da la sí, impresión de sí, que sí, sí, necesita sí. más Sí, aclaración. bueno, creo que es todo porque me habla de que hable de la muestra, que no he hablado también. Claro. Y claro, me dijo si voy a hacer un pre o una post intervención también, un cuestionario por una pre. Vale. Claro, yo incluiría un pre-cuestionario y un post-cuestionario para ver si ese taller ha generado un cambio. Vale, Me parece un vale. tesoro lo que te han comentado. Creo que te puede subir mucho la nota, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Bueno, chicos, os tengo que dejar aquí que me tengo que meter en otra clase, ¿vale? Ha sido un Claro, muchas placer, voy a gracias. cortar la emisión, seguimos en contacto y nos vemos pues dentro de una semana, ¿vale? Cortamos la grabación, hasta luego, adiós, adiós, nos Adiós. despedimos.